Círculos que se dan en casa. Así se va a llamar lo que vamos a charlar en este altar de hoy. Círculos que se dan en casa. Quiero que veamos que se pueden dar en nuestros hogares círculos virtuosos. Esos son los buenos, gracias. Un círculo virtuoso es que yo hago algo que produce algo y eso es positivo, algo bueno. Esos son círculos virtuosos. Por ejemplo, la Biblia dice que tenemos que dar y que tenemos que ser generosos. Y la Biblia dice que cuando damos, recibimos. Entonces, dar es algo bueno. Yo doy. Como doy, ¿qué sucede? Recibo, que también es algo bueno. Al recibir, vuelvo a dar. Como vuelvo a dar, vuelvo a recibir. Como volví a recibir, sigo dando. Y ahí uno entró a un círculo virtuoso. Eso es algo lindo. Del mismo modo, se pueden dar círculos que son viciosos, negativos. Yo hago algo malo o algo incorrecto y eso da como resultado también algo malo o incorrecto y vuelvo entonces a caer en algo inadecuado y eso otra vez me produce algo inadecuado. Eso es un círculo vicioso, ¿no? Entonces tenemos que comprender que en nuestras familias, en los hogares, amados hermanos, se puede dar cualquiera de estos dos círculos. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a romper los círculos viciosos, los malos. Y hermanos, que el Señor nos conceda tener círculos virtuosos en casa. Que usted en su hogar pueda ver un montón de cosas positivas que van llenando la vida familiar, ¿no? Y que eso a la vez le trae como resultado más cosas positivas todavía. Y eso otra vez lo anima a seguir abundando en bendiciones. Y por eso más bendiciones vienen. Hermanos, necesitamos entrar en eso. Yo no sé si a ustedes les da ganas, pero yo tengo ganas de eso. Quiero círculos virtuosos en casa. Entonces vamos a leer Proverbios capítulo 15, verso 1. Proverbios capítulo 15, versículo 1. Miren cómo dice la palabra del Señor. Creo que vamos a compartir la versión la Biblia de las Américas. Y si ustedes tienen sus Biblias, también sería lindo que lo busquen en sus Biblias, además de tenerlo aquí en la pantalla. Dice así la palabra de Dios: la suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Vamos a leerlo otra vez. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Y esto es palabra de Dios. Me gustaría que lo leamos todos juntos. No sé si lo lográs poner en la pantalla para que todos lo puedan leer y en voz alta vamos a proclamar la palabra del Señor. Dice así, la Biblia de las Américas, por favor. Ahí está, dice, la suave respuesta Hay algo interesante que nosotros tenemos que considerar. El tema de lo que se vive, lo que fluye en una familia, siempre viene del matrimonio, siempre. Es un principio espiritual. Las cosas vienen de arriba hacia abajo, ¿no? De la cabeza al borde de las vestiduras. Cuando se conforma un matrimonio y a partir de ahí se establece una familia, todo lo que emane de ese matrimonio se va a ver reflejado en la familia. Si en el matrimonio no consideramos esto, que es un principio, hermanos, pues también se va a ver la repercusión en todo el hogar.
tenemos que considerar entonces, en primer lugar, los casados, este consejo del Señor. Aprender a romper los círculos viciosos. En este caso, hermano, lo negativo, lo vicioso, lo malo sería la ira. Y uno puede entrar en un círculo donde la ira va subiendo y va subiendo y va subiendo, y ahí se producen cosas feas en la familia, hermano, peleas que terminan mal. Bueno, usted sabe, ¿no? Las cosas que nos dañan en el hogar. ¿Cómo rompemos ese círculo vicioso de la ira? Ahí dice, la suave respuesta aparta el furor. Es decir, primero yo tengo que romper con los círculos viciosos para poder entrar a los círculos virtuosos. No es correcto querer que en casa se produzcan las dos cosas. Por un lado, círculos virtuosos y a la vez tener círculos viciosos. No, sino que lo que debemos hacer es primero romper los círculos viciosos para empezar a generar círculos virtuosos. En otras palabras, dice el libro de Jeremías, que primero tenemos que dejar de hacer el mal para luego aprender a hacer el bien. Hay un hombre que fue famoso en Colombia, él era un mafioso dedicado al narcotráfico. Hasta se hicieron novelas, series que se pasaron por televisión. Entonces, este famoso narcotraficante, Pablo Escobar, cuando usted lee su historia, en algunas ciudades él puso escuelas, le daba dinero a la gente, ayudaba a los pobres, terminaba las calles, hermoseaba las plazas. Claro, eso está bueno, pero a la vez mataba gente, asesinaba, cometía crueldades, estaba en el negocio del narcotráfico tan terrible, ¿verdad? Entonces, lo que Dios nos enseña es, esa no es la manera, no se puede hacer eso, eso no es correcto en el mundo espiritual. Si quieres hacer el bien, primero tienes que dejar de hacer el mal. Este Escobar quería hacer las dos cosas, ¿no? Quería continuar con el mal por la ganancia que le daba y a la vez hacer cosas buenas, tal vez para lavar un poco la conciencia, quién sabe. Y muchas veces nosotros, tal vez no en el nivel del personaje mencionado, pero en otras cosas, vivimos algo similar en casa. Hay cosas que están mal y no estamos decididos a romperlas, a sacarlas de la casa, pero a la vez queremos que haya cosas buenas y ahí es donde estamos, hermano, en un desfasaje, en una desarmonía que no ayuda al avance de nuestro hogar. Entonces viene Dios y dice, mira, tienes que dejar de hacer lo malo para empezar a hacer lo bueno. Tienes que romper los círculos viciosos para entonces empezar los círculos virtuosos. Y Proverbios nos da una muestra de esto. Por ejemplo, en lo que respecta a la ira, cortala a la ira. ¿Cómo se la corta? Con respuestas suaves, con palabra blanda. Y dije hace un ratito que eso tiene que empezar en el matrimonio. Y hermanos, ahí es donde tenemos que practicar. Y no es tan fácil. Tal vez más bien es difícil. Hay algo curioso con el matrimonio. Es un misterio realmente. La Biblia habla de ello, ¿no? El misterio del matrimonio. ¿Cómo es que uno puede llegar a necesitar tanto a una persona, a extrañar, a amar, a querer unirse a una persona? A la vez también, hermanos, en esa vida que uno va desarrollando, cómo a veces uno puede sentir tanto amor y otros días tanta gana de que esté en otro continente, ¿no? Es un misterio, es un misterio. Pero Dios lo que quiere es que aprendamos a vivir juntos, a estar unidos, a amarnos, a perdonarnos. Mira, el propósito del matrimonio es mostrar la gloria de Dios, es mostrar
las cosas hermosas que Dios fluye, como el amor, el perdón, la misericordia, todo eso Dios quiere que se demuestre en el matrimonio. Para eso es el matrimonio. El matrimonio está en la tierra para mostrar lo que es un pacto fiel de amor. Y la Biblia dice, por ejemplo, que Jesucristo ama a la iglesia y así los hombres tienen que amar a las mujeres como Cristo a la iglesia. Y dice que la iglesia se sujeta a Cristo y así las mujeres deben reconocer el liderazgo del varón como cabeza del hogar. Entonces, nuestros matrimonios, hermanos, como cristianos, están en la tierra para mostrar lo que es ese pacto entre Cristo y la iglesia. Miren qué interesante, porque ese pacto de Cristo y la iglesia no se rompe. ¿Siempre la iglesia es fiel al Señor? No, no siempre. ¿La iglesia es perfecta y no tiene errores? No, tiene errores y no es perfecta. Hay problemas, hay situaciones que van surgiendo, sí. Sin embargo, Dios no rompe su pacto. Entonces, el matrimonio de cada uno de nosotros como cristianos tiene que ser un reflejo de ese pacto fiel de amor del Señor con la iglesia. Que a pesar de las luchas, de las pruebas, de que a veces hay imperfecciones, a veces hay cosas que surgen y no están buenas, pero seguimos juntos, permanecemos unidos. Buscamos con la ayuda del Señor sanar, perdonar, restaurar y le damos para adelante. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios para el matrimonio es que una vez que te casas, te unes a esa otra persona para siempre, hasta que la muerte los separe. Bueno, es cierto que hay otras situaciones que pueden surgir y que pueden separar un matrimonio. Hay algunas cosas que la Biblia nos hace ver que uno debe considerar, que son casos extremos, donde no queda más remedio que darle corte a una pareja, finalizar un matrimonio. Pero, sacando aparte esos casos extremos, casos extraordinarios, la regla general es que estemos juntos. Y ahora mire qué interesante que de todos los parientes que usted tiene, de toda la gente con la que usted tiene parentesco, hermano, la única persona con la que no tiene vínculo sanguíneo es con su cónyuge. Piénselo. Usted, dentro de lo que son sus parientes, tiene a sus hijos tienen su sangre, tiene a sus padres tienen su sangre, tiene sus abuelos, los abuelos tienen su sangre, tiene tíos, tienen su sangre, tiene sobrinos, tienen su sangre. De alguna manera, hasta el pariente más lejano, de alguna manera está vinculado sanguíneamente, pero con su cónyuge, no. Y mire qué loco que a la vez, con los hijos no va a estar siempre. Hay un momento donde los hijos se van a ir. Con los padres no está por siempre. Hay un momento donde usted va a dejar padre y madre. Con los hermanos no va a estar por siempre. ¿Me sigue? Pero con su cónyuge, con el único pariente con quien no tiene unión sanguínea, ese es para siempre. Entonces, realmente es un misterio de Dios. Es una obra de Dios en la familia que, hermano, comienza con el matrimonio, vamos a decirlo así, con el milagro del matrimonio. De que dos personas que vienen de sangre diferente, de mundos diferentes, de un bagaje diferente, se unan y aprendan a romper todos los círculos viciosos que pueden venir en cada uno de ellos con el bagaje que trae detrás cada uno de ellos. Y al romper esos círculos viciosos, comenzar círculos virtuosos para que de ellos fluya a toda la familia las bendiciones de Dios. Ahora se da cuenta usted que el matrimonio no es solo casarse y ya, hermano, es todo un ministerio. Es un milagro, es un trabajo de Dios en la tierra. Es algo maravilloso, difícil de calificarlo con palabras, ¿no? Y por eso al casarnos
Hermanos, los cristianos tenemos que entender que es de a tres, no es de a dos. Es el esposo, la esposa y el Señor. Sin el Señor es muy difícil. Pero con el Señor todo es posible. Entonces, si con el Señor todo es posible, tiene que ser con la ayuda del Señor que aprendamos esto. La suave respuesta aparta el furor, mas la palabra hiriente hace subir la ira. Entonces tengo que aprender en el matrimonio, los que somos papás, mamás, en nuestro matrimonio, ahí es donde primero aplicamos el aprender a no herir más. Mire, si hay algo que el altar familiar tiene que dejar en cada hogar, después de venir a varios altares familiares, usted tiene que aprender a no herir. ¿Vamos a discutir? Sí. ¿Vamos a tener diferentes puntos de vista? Sí. ¿Tendremos que ponernos de acuerdo muchas veces? Sí, muchas veces. Y entonces, ¿pueden haber heridas? Sí, pueden haber, pero tenemos que lograr que cada vez menos, hasta el punto donde aprendamos a no herir más, a no tener más palabras hirientes y a responder con palabras suaves, con palabras blandas. Tendríamos que aprender por el Espíritu de Dios y por la palabra lo que son las palabras blandas, las respuestas suaves y así vivir. Amén. Cuando eso lo logramos en el matrimonio, fluye hacia los hijos y ellos lo beben de nosotros. Entonces, para cuando ellos formen su matrimonio, ya van a estar mejor entrenados. Hermano, es como que generación tras generación vamos mejorando la raza. Va evolucionando. Porque hemos permitido que el Señor entre a nuestra familia. Y hermano, donde Dios entra, mejora todo. Amén. Pero tenemos que darle lugar al Señor en esto, hermano, que es difícil, ¿no? Difícil. Porque mire lo que dice ahí, la respuesta suave. Quiere decir que primero me hicieron algo, primero me dijeron algo y yo al responder tengo que aprender a hacerlo suave. Nosotros estamos programados para que si me pinchan, yo pincho más, ¿no? Si me agreden, yo agredo más. Pero viene acá la palabra y dice, no, cuando sucede eso tenés que responder suave. Hermano, yo soy el primero que estoy aquí diciendo, Señor, ayúdame. Yo quiero aprender esto y no estoy parado en este lugar como si ya fuera el campeón de esto. No, porque ahí entra en juego el carácter, el dominio propio, hermano, dominar la lengua. Pero en Dios haremos proezas. Hay al que tenés al lado, decirle, todo es posible para el que cree, hermano. Amén. Entonces, nosotros tenemos que comprender que la familia puede transformarse en un Edén, pero depende de nosotros. Y todo empieza en el matrimonio. Y hay que comprender la premisa de lo que es formar un matrimonio. Un matrimonio puede llegar a ser lo más parecido al cielo o al infierno. Así de extremo es. Sí. Y depende de nosotros, hermano. Y de qué pasos vamos dando a medida que pasa el tiempo en el matrimonio. No tenemos que descuidar el matrimonio, hermano. No importa cuántos años de casado tengas, nadie tiene la vaca atada. Esto no es una cuestión de años. No es una cuestión de años. Y si no, mira el mundo. 20, 25, 30 años de casado, ¡pum!, se separan ahora. Entonces no es una cuestión de años. Esto es, hermano, reconocer que necesitamos a Dios. Y la guía de la palabra de Dios. Bueno, ahí la palabra nos dice que tenemos que aprender a romper primeramente los círculos viciosos. ¿Cómo los rompemos? Haciendo exactamente lo contrario. Por ejemplo, en el caso de la ira, en vez de echarle queroseno al fuego, aplaco.
suavizo, bajo la cosa. Entonces, yo quiero invitarles, hermanos, a hacer un ejercicio como familia. Empecemos a probar con responder suavemente. Y eso anótelo, pero que no quede solo en el cuaderno, en su anotador, que se grabe en el corazón. Empecemos a probar. Le invito, le desafío a probar. La Biblia dice, probadme ahora en esto, ¿no? Pruebe, responder suavemente. Y después me cuenta si lo que dice la Biblia es verdad o no. Yo ya sé que sí es verdad, pero usted lo tiene que comprobar. O sea, en su casa, la próxima vez que aparezca una situación áspera, responder suave. Hermano, anote esto también, aprender a bajar el tono. ¿En qué tono usted habla, hermano? Un si bemol. Baje. Baje el tono. Aprendamos a manejar estas cuestiones que la Biblia nos enseña que van a traer paz a nuestro hogar, que van a romper círculos viciosos. Bajar el tono. Propongámonos, anote esto, proponerme dar respuestas blandas. Eso es algo que te lo tenés que determinar, tenés que proponértelo. Porque a uno le sale, hermano, dar respuestas a veces ásperas, a veces irónicas. Anda a comprar pan, le decimos a uno de los hijos, anda a comprar pan. Yo, te dice, no, el vecino. Viste que siempre nos sale la ironía, ¿no? Bueno, pero está en nosotros, está, ¿viste? Y es una lucha, hermano. Aprender a responder, sí, mi amor, a vos te digo. Ya mandarle mi amor ablanda, ¿verdad? Ablanda. Pero Dios lo pide, hermano. Dios lo pide, ahí está. Dios lo pide. La sabiduría de Dios nos enseña eso. Bueno, tenemos que agarrarlo o si no, seguimos viviendo como vivimos. Pero Dios nos quiere mejorar. Amén. Entonces, ya que empezamos a romper los círculos viciosos y quebrantamos, hermano, esas formas que a veces pueden haber en casa, que uno las pudo haber heredado también de los padres, ¿no? Venimos así. Recuerde que le dije yo que cuando se casan dos personas vienen con sus mundos, con sus cosas, con sus ataduras, con su herencia, ¿verdad? Cada uno de ellos y se juntan los dos y a veces se juntan cosas buenas y también se juntan cosas malas. Y si ella viene de una familia donde la madre era una gritona y él viene de una familia donde había violencia, cuando se casaron, hermano, se escucha ¡pum! ¡Pum! Es un desastre, hermano. Lo peor sale, ¿no? de los dos bagajes. Entonces necesitamos venir a Dios y que el Señor nos lave con su sangre y cortar maldiciones que vengan por ancestros y pedirle, Señor, nosotros queremos ser una familia según tu diseño, no según lo que recibí del abuelo, de papá, sino lo que viene de ti. Del abuelo y de papá quiero lo bueno, lo que era bueno, pero lo que era malo lo corto en el nombre de Jesús. Sobre todo, hablando de lo bueno, si tenían unos pesos, una herencia, eso lo quiero. O buenas costumbres. Hay familias que tienen buenas costumbres, hermano. Buenos modales, cosas lindas, eso sí agarramos. Pero lo malo lo entregamos en el nombre de Jesús. Ok, entonces, rompemos primeramente los círculos viciosos. Eso es el número 1. Amén. Dígalo conmigo. Número 1, romper los círculos negativos. Eso es lo primero. Y una vez que hacemos eso, entonces sí empezamos a generar círculos virtuosos, círculos positivos. Veamos algunos que nos habla la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 2. Segunda Corintios 2:2. Dice,
porque si yo os causo tristeza, ¿quién será el que me alegre sino aquel a quien entristecí? Esto dice el apóstol Pablo. Leamos de nuevo este pasaje, pero si tenés la versión Biblia lenguaje sencillo, BLS, estaría bueno para que lo vean de este otro modo. Dice, porque si yo los pongo tristes, ¿quién me alegrará después a mí? Nadie más que ustedes. Entonces Pablo está hablando de un círculo que se da aquí. Si yo los pongo tristes a ustedes, cuando yo necesite que me ayuden, me alegren, me animen, ¿quién lo va a hacer? Bueno, ustedes, pero como yo no sembré alegría en ustedes, entonces lo que va a venir no es alegría. Y se transforma ahí en un círculo, ¿no? Si yo entristezco a mi casa, entonces el día que yo necesite que me alegren, que me animen, no voy a obtener esa bendición. Sino que lo que va a pasar es que me van a entristecer a mí. Anótelo, por favor. Ya rompimos los círculos viciosos. Ok, empecemos a generar los buenos. ¿Y cuál es el primero que vamos a tocar hoy? Alegrar a los nuestros, causarle gozo a nuestra familia. Anotémoslo no solo para que quede en el cuaderno, para practicarlo con la ayuda del Señor. Alegrar mi casa. Si solo tenés una esposa y un hijo, buenísimo, porque ahí podés practicar fácilmente, no son muchos. Solo tenés esposo, bueno, buenísimo, ahí tenés alguien con quien practicar. Tenés muchos hijos, bueno, ahí tenés para practicar bastante. Pero metele, empezá a hacerlo, a alegrar a los tuyos, causar gozo. Por ejemplo, hermanos, ¿qué comida le gusta a tu esposa? Y si ahí tenés tu cuadernito, ¿por qué no anotás eso? ¿Qué comida le gusta? ¿Qué cosas le apasiona a tu esposo? Y podrías sorprenderlo regalándole algo que tenga que ver con eso, ¿no? Mire lo que le estoy diciendo. Bendecir la familia no es solo cosas espirituales y de la iglesia y los coritos y la oración, aunque todo eso por supuesto que debe estar. Pero actitudes como comprarle boletos para ver Boca Arsenal a tu esposo y que se lo dejes ahí en la mesita de luz, si es que es una pasión para él. Qué lindo, ¿no? Alegrar a la familia. ¿Qué lo volvería loco a tu hijo? A veces cuando van por el shopping, él mira un juguete que le gusta. Bueno, a veces en el momento uno no tiene el dinero, pero qué lindo es pensar, guardar eso y decir, a él le gusta tal cosa, voy a juntar, se lo voy a comprar. Y un día sorprenderlo. A veces no tiene que ver con comprar cosas, sino con pequeños detalles. Un matecito bien rico con algunas galletitas. Cuando llegó el marido, ahí está preparado y vení, en el patio de casa está todo barrido, regado, bien lindo, fresquito. Que se nota que hubo una preparación, ¿no? Amén. Para los hijos, algo especial. Para los papás, los que son hijos. ¿Qué le gusta a tus papás? Que un día llegue papá y le preparaste ahí su palangana con agua y sal. Eso le gustaba a mi viejo, porque mi viejo pobre laburó así mucho con el cuerpo, ¿no? Y ya después llegó una edad digo yo desde que me acuerdo mi viejo es viejo, no sé cuántos años tiene ella. Tiene 170 años, no sé cuánto tiene. Pero llegaba, le dolían los pies y yo veía que siempre él se hacía su palangana, agua tibia y sal, y era como un alivio, ¿no? Y a veces nadie quiere hacer eso y el tipo llega y se lo tiene que hacer solo. ¿Y por qué no hacerlo para papá, para mamá? Cuando ella llegue ya tiene casi hecha la comida, solo falta hacer 2 toquecitos y que mamá sienta, qué lindo.
Hermano, es una batalla contra el egoísmo. No, porque uno a veces está en la casa, si mamá siempre lo hace, si papá lo hace, si mi esposo se ocupa él y ya, y uno a veces tiene fiaca para hacer cosas buenas. Tenemos que romper la fiaca para las cosas buenas. Y que nos dé fiaca hacer cosas malas. Pero para lo malo a veces somos pilas, hermano, ¿no? Para lo bueno tenemos que disfrutar eso. Mira, se te tiene que despertar el gozo, el disfrute de haber hecho un bien y ver cómo el otro lo disfruta, ¿no? Le da placer. Y ese tiene que ser tu placer. Estoy alegrándolos. Estoy alegrando a mi casa, causando gozo a mi familia. Y un día cuando yo lo necesite, ellos me van a traer gozo y alegría. Yo muchas veces pienso en esto, ¿cómo será el día que tenga que partir, hermano? Usted piensa en eso. Realmente la gente, los familiares estarán todos llorando y recordándolo y extrañándolo y diciendo cuánto lo amábamos y él alegraba la casa y era lo mejor, a la vez sonriendo en el velorio contando las cosas, ¿no? Qué lindo cuando una persona fue una lucecita en su casa, ¿no? Y también uno se da cuenta cuando va a velorios donde la gente solo dice, bueno, pastor, dele, que así ya lo enterramos y vamos que juega Boca y Arsenal. Dios mío, qué triste, ¿no? Entonces, hacer cosas que tus hijos, aun cuando sean grandes, digan, che, papá, qué genio, qué groso que era el viejo. A veces los padres tenemos que lograr superar el hecho de que los hijos no lleguen a darnos las satisfacciones que por ahí nosotros esperábamos. Eso lo tenemos que superar y ser padres como nuestro Dios. Hermano, a veces nosotros no llegamos a hacer lo que Él espera, pero Él nos vuelve a amar, nos vuelve a tener misericordia, nos sorprende, nos bendice y uno se muere de amor, hermano, por su Padre bendito, ¿no? Qué groso es mi Padre. Así, hermanos, en casa, ¿no? Producir gozo. Eso va a generar un círculo bien lindo, que yo espero que lo empieces en tu hogar, en el nombre del Señor. Miremos Lucas capítulo 7, verso 8. Estamos hablando de generar círculos virtuosos. Lucas 7, 8. Dice, yo estoy acostumbrado a dar órdenes y a obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados ve, me obedece y va. Si le digo a otro ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes haz esto, lo hace. Ponelo también en la versión Reina Valera a este mismo pasaje. Mire cómo dice. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y tengo soldados bajo mis órdenes. Digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo haz esto y lo hace. Usted se recordará, esto tiene que ver con aquel centurión que se acercó a Jesús, ¿se acuerdan, no? Y le pidió un milagro. El Señor le dijo, vamos hasta tu casa para orar, y él dice, no soy digno que vengas a casa, pero solo di la palabra, porque yo reconozco que eres hombre de autoridad. ¿Cómo reconozco eso? Porque yo estoy bajo autoridad. Y también tengo gente que está bajo mis órdenes. Entonces, cuando yo digo, vayan, van. Cuando digo, vengan, vienen. ¿Por qué? Porque yo también estoy bajo una autoridad. Entonces, ¿cuál es el segundo círculo que hablamos hoy en la casa, hermano? Y que es un círculo que necesitamos generar, anótelo. Reconocimiento de autoridad. ¿Por qué es tan importante la autoridad en un hogar? Porque la Biblia enseña que hay elementos esenciales para edificar. Por ejemplo, edificar nuestras casas. O la iglesia también es casa, amén.
Hay elementos esenciales para edificar. Usted recordará que la Biblia, por ejemplo, habla del amor. El amor edifica. Pero uno de los elementos, hermanos, claves para edificar una casa es la autoridad. Sin autoridad no se puede edificar. Lo voy a decir otra vez. Sin autoridad no se puede edificar. Entonces, como nosotros necesitamos edificar nuestra casa, ¿cuántos dicen amén? La autoridad es clave. Y la autoridad tiene que ser un círculo virtuoso que nosotros generamos. ¿Cómo se genera eso? Bueno, ahí lo estamos aprendiendo del centurión. Si yo quiero que reconozcan mi autoridad, yo también tengo que reconocer autoridad. Como yo reconozco autoridad, entonces otros reconocerán mi autoridad y ahí se establece ese círculo virtuoso. ¿Me doy a entender? Viene una hermana, y le dice al pastor, óreme al rulo, porque está terrible este pibe. Y le empieza a hablar al pastor mal de su hijo, ¿no? Y el pibito ahí mirando al pastor. Yo he vivido escenas como esa, hermano. Chiquito te mira así, peinadito. Y la madre no sabe lo que es este. Es piel de Judas. No sé qué tiene este pibe. Órele, pastor. Qué situación. Porque a veces puede haber casos donde hay algo espiritual y uno tiene que orar, pero otras veces, hermano, la razón por la que los chicos son como son es porque algo pasa en casa. Amén. Y si, por ejemplo, los chicos están manifestando rebeldía y falta de sujeción y la madre dice, no me hace caso, no me hace caso, habría que preguntar, averiguar si esa madre se sujeta a su esposo. Porque es un principio. El diseño de Dios dice, Dios es la cabeza de Cristo, Cristo la cabeza del varón, el varón cabeza de la mujer y juntos supervisan, lideran a los hijos. Amén. Entonces, si uno rompe el diseño establecido por Dios, tarde o temprano el rulo lo va a manifestar. Y nosotros le queremos caer con todo al pobre chico, pero lo que pasa en esa casa es que no se da el círculo de reconocimiento de autoridad porque se está fallando desde arriba. Amén. Como un hombre también que pueda venir a la iglesia y decir, no sé, mi esposa no me hace caso, mis hijos no me hacen caso, esto es un desastre, es un desorden en mi casa. Bueno, habría que ver, ese hombre está bajo autoridad, se sujeta, tiene un pastor, tiene una autoridad. Porque a veces hay hombres que no se sujetan a ninguna autoridad espiritual, pero sí le exigen a su familia que los sigan. Y ahí se complica la cosa. Y dígalo conmigo, sin autoridad no se puede edificar. No se puede. Entonces necesitamos en casa, hermanos, ponernos en orden con el tema de la autoridad. Y como padre vos tenés que ejercer autoridad sobre tus hijos, pero eso significa que vos también tenés que estar bajo autoridad. Si tus hijos te vieron que vos has sido muy maleducado y muy desgraciado con tus padres, eso es lo que ellos serán contigo. No, con mis hijos yo tengo otra relación. Lo que se siembra, se cosecha, tarde o temprano. Tus hijos te ven lo que tú eres con tus pastores, te escuchan. Y si en casa, cuando estamos en un almuerzo, en una cena, hablamos mal del pastor, de la iglesia, ellos están ahí. A veces uno dice, son chicos, están jugando. ¿Qué, hermano? Ellos están absorbiendo todo. Entonces un día no va a ser raro que se manifieste la rebelión en tus hijos, porque no es que, de repente llegó la rebelión a casa. No, la rebelión ya estaba en el corazón del padre o de la madre. Y ahora solo se trasladó a los hijos. Entonces, hermanos, necesitamos en eso venir al Señor y pedirle, Señor, sana nuestra familia. Señor, sana. Mira,
el tema de la autoridad es... ¿Qué tema es? Es difícil, es difícil. Primeramente es difícil ya por nuestra condición humana, ¿no? Nuestra carne tiene tendencia a la rebelión porque venimos con el problema desde Adán. Cuando dejó entrar el pecado, hay una tendencia hacia el pecado, la rebelión, ¿no? Ya ahí hay problema. Además de eso, sumémosle que a veces algunos de nosotros hemos tenido tal vez malas relaciones con quienes representan autoridad, por ejemplo, con nuestros padres. Hermano, mire, hay casos donde gente nació y creció en hogares donde, por ejemplo, ¿no? El padre era un abusador, quien debería cuidarlo, aquel a quien un hijo debería admirar, se transforma en un monstruo. Entonces, ahí se rompe todo parámetro y esa persona pobrecita de esa manera creció, ahora es una persona grande, llega a la iglesia, pero esa situación que lo marcó hace que no pueda tener una buena relación ni con Dios, porque Dios representa a un padre, una autoridad, ni con sus pastores, que también son autoridad. Le cuesta sujetarse, siempre está a la defensiva, pone distancia, porque de chiquito le rompieron el alma, hermano. Entonces, ¿qué hacemos? Solo podemos decir, y bueno, hay que entenderlo y dejarlo ahí. No, hay que sanar esa alma. Tienes que sanarte. Si tuviste problemas con autoridad, tienes que sanarte, tienes que venir al Señor reconociendo y sabiendo, hermano, que el Señor es bueno. Él no te va a hacer daño. Él te ama. Y Él también ha puesto ministros que son según su corazón, que también son humanos y tendrán sus defectos y obviamente no son perfectos, pero tienen el corazón de Dios. Entonces tienes que, número uno, buscar a Dios y sanarte ese aspecto del alma que fue quebrado por una autoridad y poder entonces restaurar tu relación con Dios. Inmediatamente eso tiene que pasar también con una autoridad espiritual. Y si tuviste una mala experiencia con pastores, con una autoridad espiritual, líderes así, tienes que hacerte ministrar eso y sanarlo. Y sanarlo. Una vez que estás sano eso, vas a ver que en tu casa se van a acomodar un montón de cosas. Escuchá lo que te voy a decir. Aún tus hijos van a empezar a decirte, papi o mami, yo quiero hacer tal cosa que ni se las pediste porque vos ya estás resignado. ¿Viste los padres que ya están resignados? Y ellos van a empezar a sorprenderte. Voy a empezar a estudiar. Voy a decir, le venía pidiendo hace un montón, yo ya me resigné, no le dije nada. Y ahora solito, porque se cumple la palabra, Él hace volver el corazón de los padres a los hijos. Y el de los hijos a los padres. Hermano, tengo una buena noticia. Dios va a sanar tu casa. No sé cómo está tu casa ahora y no importa cómo esté tu casa ahora. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Y esa palabra dice que este es tiempo de restauración familiar. Dios va a sanar tu casa. Pero si aparecen problemas de índole de rebeldía, de no reconocimiento de autoridad, tienes que chequear en tu corazón por dónde se está filtrando esto. Qué cosas tal vez hice mal y no cerré ese hueco. Hermanos, a todos los que se congregan acá y están acá conmigo, los amo. Quiero que sean ovejas de este redil. Quiero ser un buen pastor para ustedes y le pido a Dios que me ayude en eso. Pero no solo quiero que seas oveja y que yo sea pastor. Quiero que evoluciones y te transformes en un hijo y que tu pastor pueda ser tu padre espiritual. Esa es mi oración. Y espero que también estés orando por eso. Y que el Señor vaya haciendo la obra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, a todos los que están aquí, los amo, los bendigo como ovejitas que Dios me dio a pastorear y como hijos que Dios me puso como padre. Los bendigo. Y no quiero que se vayan. Esta es tu casa. Por algo estás acá. Y quiero reengendrarte como hijo en el nombre del Señor. Ahora bien, si vienes de otra casa,
si anduviste por otros lados y estableciste lazos, donde alguien fue, aunque sea un rato, pero fue tu autoridad espiritual, y te saliste de esos lugares de un modo inadecuado, tal vez ese sea un agujerito por donde entren estos problemas que estamos hablando ahora. A veces uno no le da bolilla a esas cosas, pero pueden dejar ahí un huequito y vos sabés que al diablo vos le dejás un huequito y se mete. Bueno, pastor, pero ya pasó mucho tiempo y ¿qué se hace en eso? Bueno, orá a Dios. Pedirle perdón a Dios si te fuiste de un lugar, de una iglesia, no de una buena manera. Y en esa oración pedirle al Señor que Él te guíe. Si tal vez tengas que hacer un acto profético. En algunos casos no hace falta. Pero en algunos casos por ahí uno lo sienta. Yo tengo que ir a cerrar un capítulo. Entonces ir, pedir perdón tal vez. Si es que uno lo siente de parte del Señor. Amén. Llevar una ofrenda de paz, ¿verdad? Hacer un acto de honra a alguien. Y volverse a su casa. Nada de que me amigué. No, usted está acá ahora. Pues si dice, me fui a llevar una ofrenda de paz y ya se quedó allá, entonces ahora el problema lo tiene conmigo. Y después cuando venga acá, es un desastre, ¿verdad? Entonces no, tengan claro que ahora usted está en una casa de Dios, amén. Y hay que respetar, hermano. Esto no es juguete, ¿verdad? Entonces hay que respetar. Pero sí a veces hay cosas que quedaron ahí. Y la gente, mira, Dios me está hablando en este tiempo que la mayoría de los creyentes tiene ese problema. Y por eso las potestades están logrando hacer cosas en las familias cristianas, aún familias de ministros. Que uno dice, ¿cómo se metió esto? ¿Por qué nos está pasando esto? Es que una potestad, en griego la palabra es exousia. Los exousias, potestades de las tinieblas, son magistrados. Entonces tienes que entender que muchas veces la operación del diablo no siempre es burda, no siempre es magia y hechicería y enfrentamiento burdo. No, hay niveles, por ejemplo en el nivel de las potestades, donde ellos manejan legalidad. Ellos ni siquiera se ensucian las manos, ellos van con documentos legales. Entonces una exousia, un magistrado del reino de las tinieblas, conoce de autoridad. Entonces viene a la vida de un cristiano y lo observa. Y si descubre que no estás bien en el tema de autoridad, que tenés un tema pendiente con alguna autoridad, eso le da derecho legal a meterse. Y ahí empiezan las operaciones diabólicas en nuestras vidas y en nuestras casas. Y muchas veces uno no sabe por qué está pasando, por qué nos vino esto, y es ese agujerito por donde se meten estas entidades. ¿Me doy a entender? ¿Cómo hacemos para que se corte eso? Ponerte a cuentas con Dios y arreglar las cuentas pendientes con toda autoridad, toda autoridad. Un padre biológico que tal vez no te hablas hace 20 años, 30 años, porque fue un desgraciado cuando vos eras niño. Bueno, pero a medida que vos venís al Señor y estás en el Señor, vos sentís adentro que tenés ahí algo pendiente. Yo no te estoy diciendo que vayas a arreglar y que sean como chanchos, como carne y uña, porque por ahí no se da eso. Mucho menos si hablamos de alguien que abusó, hermano, obviamente que no podemos establecer ningún vínculo, no. Pero tal vez sí sea bueno que tengas un acto profético, un encuentro para cerrar un capítulo, para decir, te perdono. Mira, esto es bien fuerte, hermano. Una niñita que fue abusada y ahora es una mujer de Dios y por ahí Dios te está hablando para cerrar un capítulo. Y bueno, tenés que hacerlo con sabiduría, ¿no? Dios te tiene que ir guiando cómo hacer para que tampoco sea algo que te dañe el alma, porque por ahí hay fibras internas que al tocar este tema te remueve y te hace mal. Eso hay que, con la guía del Señor, ¿amén? Con la guía del Señor. Pero tal vez
Ahí hay algo. Por ahí no tenemos que irnos tan al extremo, por ahí no es algo tan dramático. Tal vez no hablamos de alguien que abusó o cosas horrorosas así, pero sí por ahí un padre ausente, un mal padre, una mala madre. Pero el tema es que ellos, querramos o no, son una autoridad a nivel biológico. Entonces, yo los tengo que honrar, según dice la Biblia. No quiere decir que tenga vínculo, que tenga relación. Mire, hay gente que es tan jodida, hermano, son tan malvados que no puedes tener relación. ¿Conoce gente así? Todos dijeron, sí, amén. Lamentablemente, ¿no? Hay gente que lamentablemente relación uno no puede tener. Pero sí, está bueno cerrar los capítulos bien. Que vos delante de Dios puedas decir, Señor, yo cumplo con lo que dice la palabra, en lo que dependa de ti, estar en paz con todos. Y sobre todo cuando se trata de una autoridad. Entonces reitero, yo los amo, son mis ovejas, ahora son hijos de esta casa, de acá no se van más, hermano. Esto es la mafia, de acá no sale nadie. La familia, ¿cómo era? Esa, Corleone, no, reprendo, rechazo. No, lo que quiero decir es, yo los amo y no quiero que nadie se vaya a ningún lado. Pero algunos llegaron a esta casa habiendo tenido experiencias negativas con otro pastor. Y por ahí no se fueron bien. Y más allá de que vos puedas tener tus razones y aquel pastor tenga sus razones, la cosa es que ahí hay que cubrir, hay que cerrar eso. Bien. ¿Para qué? Para que en tu casa, hermano, no tengas problemas con el tema de la autoridad. Para que no haya puertas abiertas a la rebelión. Amén. Entonces, y es más, si tus hijos te pueden ver hacer esos actos, espectacular. Que un día entres a la oficina del pastor con tu hijo y digas, pastor, ¿sabe? Nunca hicimos un acto oficial. Yo quiero que ore por mí, yo estoy bajo su cobertura. Usted es mi autoridad espiritual. Y que el mocosito te mire, que vos estás ahí, te ponen las manos. Eso espiritualmente, hermano, tiene un peso. Saber que estás bajo autoridad. Para que ellos respeten tu autoridad. Ojo, hay gente que puede ir a la oficina o ve al pastor, Dios le bendiga, y después en la casa, este pastor, viste la campera que tiene horrible. Viste que la gente es así. Y tus hijos te escuchan, tu esposa. Miren, los hermanos varones, tenemos que aprender a saber cómo es la cuestión, ¿no? Porque a veces los varones explotamos, algo no nos gusta, entonces, ¿qué hacemos? Lo manifestamos, sacamos para afuera, porque generalmente el varón es para afuera. De hecho, nuestro cuerpo físico así lo manifiesta, ¿no? Mientras que la mujer es más para adentro. Y a veces el varón, cuando algo le molestó, empieza y larga en la casa o en el auto, ¿no? Terminó el culto, se sube al auto y si algo no le gustó, ahí va. Y mirá, no puede ser. Nos pasa a todos los varones. No solo hablo de cosas de la iglesia, en general. Cuando salís de una reunión familiar, lo que fuere. El tema es que nosotros vamos, por ejemplo, en el auto y ahí está nuestra esposa. Y nosotros, nos despotricamos, nos sacamos las ganas. ¿Cómo somos los varones? Una vez que lo sacaste, chao, ya está. Viste que los varones no tenemos mucho drama. Somos más básicos. Una vez que largamos, listo. Por ahí después pasaron los días, vos te calmaste, te encontrás con la persona con la que estaba enojado y por ahí arreglás las cosas y ya está. La mujer se queda con el veneno ahí. ¿Pero por qué? Porque es mala la mujer. No, bueno. No. No, déjeme explicarlo.
La mujer tiene un diseño diferente. Es tremendo. Mirá, la mujer es un vientre. ¿Cuál es el poder más grande que tiene una mujer? Su vientre. No es su pelo, ni sus ojos, ni su boca, ni nada de eso. Aunque uno dice, pero atrae con ese poder. Bueno, pero el poder más grande es su vientre. Es tremendo. Porque con su vientre concibe. A la mujer le ingresa un esperma microscópico y a los 9 meses te devolvió un pibe de 3,6 kilos. Tiene un poder impresionante. Ella recibe, procesa y te devuelve. Entonces, si nosotros los varones empezamos, no, y la iglesia, y los hermanos, no, y el pastor, y nosotros largamos la semillita microscópica, y la mujer va ahí al lado y no te dice nada, pero ella recibe. Y un día, 9 meses después, sacó una bomba atómica y ¡wow! Claro, después un día viene tu esposa y te dice, no quiero ir más a la iglesia, y no va más, y se te apartó, se te enfrió, y después yo veo a los varones, hermano, ore por mi esposa, no quiere venir más, no sé qué le pasó, y lo que le estuviste, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Por eso los varones, no, qué difícil hoy decir algunas cosas, me voy midiendo, me voy cuidando, pero los varones, Señor, ¿cómo digo esto? No debemos decir algunas cosas, sino que tenemos que aprender que algunas cosas nosotros las tenemos que llevar a nuestra autoridad, que es el Señor. Es decir, varón que usa a su esposa como paño de lágrimas, se dice, ¿no? Como alguien en quien descarga todo, no es correcto. Sí, obvio que uno comparte la vida con su esposa y hay muchas cosas, muchísimas que le vamos a compartir, pero hay cosas en este sentido del que estamos hablando que debieras aprender a llevarlas al Señor y bancártelas solito para no contaminar a tu esposa, para no contaminar a tus hijos, porque por ahí a vos después se te pasa la bronca, vos decís, bueno, ya pasó, pero ella después no quiere saber más nada con tu familia y no la llevas más, o no quiere saber más nada con la iglesia y olvídate. Viste que las mujeres son hermanas, ustedes son, cuando determinan algo, nosotros los varones a veces le decimos a la mujer, mirá, olvídate, yo a ese asado no voy más, no me ves más ahí. Siguiente escena, está comiendo el asado ahí. Y bueno, dice el olorcito. Pero la mujer, cuando dijo, se finish, es más difícil hacerla volver atrás. Entonces, ahí el Señor nos tiene que dar sabiduría. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, el tema de la autoridad, qué tremendo. Qué tremendo. Que el Señor nos revele y nos ayude. Amén. A estar bajo autoridad para poder generar autoridad en la casa y recordar siempre que la autoridad no es para abusar, no es para mandonear, la autoridad es para edificar. ¿Para qué es la autoridad? Si acá en la iglesia te dan autoridad, estás como líder de un área, te levantan como diácono, como anciano, como ministro, no es para que diga, bueno, acá van a saber. La autoridad es para edificar. Amén. Ok, reconocimiento de autoridad. Veamos ahora 1 de Crónicas 29:14 y vamos a ir terminando ya. 1 de Crónicas 29:14. Esto es bien lindo. Dice, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo. Está orando a Dios, ¿no?
todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. Ahí se ve un círculo virtuoso. Dios nos da, y de lo que Él nos da, nosotros también damos. Y al dar, ¿qué sucede? Recibimos. Y cuando recibimos, volvemos a dar, y ahí se entra a un círculo de bendición. Pero entonces, específicamente, ¿de qué habla este pasaje? De dar, hermano, de dar. Primer círculo que vamos a generar es el de alegrar, darle gozo a nuestra casa. Número 2, reconocimiento de autoridad. Número 3, dar, ayudar. Tengo que generar ese círculo. Tengo que empezar yo dando. Así como tengo que empezar yo causando gozo, alegrando. Tengo que empezar yo reconociendo autoridad. Amén. Entonces en este punto tengo que empezar yo a dar y ayudar. Y que la familia vea. Qué lindo que en la familia se charle de las cosas que dan. Que hablen y se pongan de acuerdo y disfruten, ¿no? Celebren, aprovechen el placer, la bendición de dar. No sé, pienso yo, ahí con los hijos, decir, bueno, hoy vamos a hacer una limpieza especial. Vamos por las piezas de cada uno y veamos qué cosas no estamos usando. A ver, Rulo, vos esas zapatillas ya casi no las usás. No, pero déjala ahí, dicen. No, Rulo, vamos a dar. Porque papá, mirá, papá también agarró estos zapatos y mamá agarró esta blusa y dale, vamos a armar una bolsa y vamos a llevar a dar a los necesitados. Y mira, cargarte ahí en el auto o como fuere, ir con la familia y que tus hijos de chiquitos vean lo que es dar, ayudar a una familia que por ahí no tenía zapatillas, no tenía comida. Dar. Entonces ellos, hermanos, nuestra familia empieza a aprender en la casa este círculo maravilloso de dar. Cuando damos, entonces aquellos a quienes dimos también nos van a dar. Eso le pasa a Dios. Dios nos da y entonces nosotros le damos a Él de lo que Él nos da. Y eso lo podemos fomentar, hermano, en casa, en el vecindario, en la iglesia. Tiene que generarse ese círculo de dadivosidad, de generosidad. Ayúdame al que tenés al lado, decirle, es el mejor tiempo para dar, hermano. ¿Sabe por qué es el mejor tiempo? Porque Cristo viene pronto. Entonces el dar va a ser un ejercicio de desprendimiento. Y cuando el Señor venga tenemos que estar desprendidos de todo, hermano. Este es el mejor tiempo para dar. Nunca diezmaron, empiecen a diezmar. Nunca fueron a una familia necesitada a darle cosas, hacelo. Es el mejor tiempo este. Tal vez vos decís, yo tengo años de cristiano, siempre hemos diezmado, ofrendado, bueno, pero tal vez nunca ofrendaste un auto. Dale, anímate. Nunca diste un terreno. Pastores, pero dale. Anímate a crecer, a evolucionar. Y recordá siempre, cuando damos, recibimos. Amén. No te vayas de este mundo sin haber dado ofrendas importantes. ¿Por qué conformarme solo con cumplir con lo mínimo? Si yo quiero probar a Dios, Dios dice, probadme ahora en esto, a ver si no les abro las ventanas de los cielos, hermano. Cuenta un ministro connotado que ya partió con el Señor, que llegó a la iglesia un evangelista y él vino a bendecir, ¿no? Entonces realmente su ministerio bendijo a la iglesia y empezó a ser muy amado y los hermanos querían bendecirlo, ayudarlo al hermano para sostenerlo, ¿no? Entonces le daban ofrendas y había una hermana de la iglesia que ella quería bendecir al siervo de Dios, pero no tenía dinero, y entonces ella, desde su capacidad, ¿no?, que no tenía dinero, se acerca y le dice al ministro, yo quiero bendecirlo a usted, pero no tengo plata.
Entonces pensé, si usted me permite lavarle la ropa, yo de esa manera quiero bendecirlo. El ministro tuvo humildad y dijo, sí, hermana, está bien. Y entonces la ropa que había traído en ese viaje se lo dio y ella se lo estaba lavando. Cuenta el testimonio de esta hermana que mientras lavaba la ropa del siervo de Dios, ella empezó a orar. Le decía, Señor, yo quiero darle una ofrenda a tu siervo. No solo lavarle la ropa. Señor, yo quiero darle una ofrenda. Y ella cuenta que Dios le habló y le dijo, ponete a barrer la casa. Así cuenta ella. Bueno, ella era una mujer de oración, así que interpretó la voz del Señor y se puso a barrer porque ella sintió que en la casa estaba la ofrenda que ella tenía que dar. Pero barrió y no encontró nada. Y empezó a orar, Señor, no encontré nada. Y cuenta ella que dice que sintió que el Señor le dijo, no barriste abajo del tonel de agua. Ella vivía en una casa humilde y tenía 4 ladrillos y arriba un tonel donde juntaba el agua. Y entonces va y barre ahí abajo y encuentra un paquete de billetes, hermano, de alta denominación, que andás a ver si lo puso un ángel, si no sé qué. Pero ella feliz porque lo que ella quería era dar, sin tener. El deseo estaba de dar. A veces nosotros en la familia no procuramos eso. Y entonces nuestra familia no crece con ese deseo de dar, porque nunca lo procuramos. Mire el ejemplo de esta hermana, sin tener dinero, ella quería dar y le pedía a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo que ustedes en familia charlen y se tomen las manos y oren, ¿no? Y digan, Señor, queremos como familia bendecir la iglesia. Qué lindo que la iglesia tenga esto y tenga lo otro. Y ahora lo de la plataforma del video y de la radio y lo de agrandar la iglesia. Señor, nosotros como familia queremos bendecir tu casa. Y cuando damos, ¿qué sucede? Recibimos. Y ahí se da el círculo. Amén. Bueno, por causa del tiempo, ya termino. Me quedaba hablar, número 4, de la restauración. Restaurar para ser restaurado. Anótelo. Restaurar para ser restaurado. Ese es otro círculo hermoso, hermano, que tenemos que generar. A veces en casa, Señor, guíame y ungime para decir esto y que esto desate bendiciones. A veces en casa tenemos a alguien que es el que nos hace renegar. En el mundo dicen la oveja negra, a mí no me gusta mucho usar ese término. Bueno, pero ya me entendió, ¿no? Siempre hay uno ahí que... Bueno, en la casa todos quieren matarlo a ese. Pero hoy yo vengo de parte del Señor a proponerte algo, a generar un círculo virtuoso. Restauralo. Restauralo. Restauralo para que esa persona se convierta en un restaurador. Para que esa persona diga, cuando yo me merecía lo peor, ellos vinieron y me amaron y me dieron lo mejor. Y eso, hermano, puede cambiar la historia, no solo de esa persona, sino de todos aquellos a los que esa persona va a alcanzar, porque vos iniciaste un círculo virtuoso. La iglesia también es casa. Y a veces en la iglesia hay gente que también es tipo ovejita negrita. Y todos quieren que se vaya y todos dicen para qué está y no trae más que dolor de cabeza y problemas. Pero si alguien empezara a restaurar. Oyó lo que dije. No dije apañar. No dije que lo encubran y que le guíen el ojo que está todo bien. No. Restaurar. Encargarse de ese que es más difícil y restaurarlo. Eso es iniciar un círculo, hermano, porque la Biblia dice que somos restaurados para restaurar. Dígalo conmigo, somos restaurados para restaurar.
Y cada vez que vos veas oportunidad, ya sea en tu hogar o acá en la iglesia, de un caso donde podrías restaurar y te da fiaca y decir, pero es un labor, pero ¿sabes qué? Me va a volver loco este. Cada vez que veas una oportunidad de restaurar y te da fiaca, quiero por favor que me prestes atención, con esto terminamos. Cada vez que hay una oportunidad que mires para restaurar y te dé fiaca, recordá que tenemos un papito hermoso que te miró y que no le dio fiaca, puso manos a la obra y te restauró. Te restauró. Vos también fuiste duro, vos también metiste la pata, entraste a zonas oscuras, pero Él te amó. En su misericordia te abrazó. Cuando todos te querían agarrar a cazotes, Él puso su cuerpo y recibió los cazotes por ti. Y te amó y te sacó adelante. Eso tenemos que hacer en casa. Y eso tenemos que hacer en la iglesia. Cuando en la iglesia aparece un caso que todos dicen, ¡ay, qué vergüenza! O en la casa aparece un caso, ¡ay, qué vergüenza! Y el diablo viene para querer humillarte, para que llore y diga, mirá qué desastre. No, ningún desastre. Esa es una gran oportunidad para que seas más parecido a Cristo que nunca. Y que abras los brazos, como Él lo hizo en esa cruz, para recibir los golpes vos y restaurar al otro. Eso es cubrir, eso es restaurar. Para que sea esa persona luego un restaurador. Solo el que comprobó el amor restaurador de Dios es capaz de restaurar a los demás. Aunque a veces duele, ¿no? A veces duele. A veces te da bronca. Porque es una ovejita que vos le enseñaste, que estuviste con ellos y sentís que te pagan mal. Porque es tu hijo, tu hija, y vos decís, yo le di todo y mirá lo que hace. Porque es tu esposo, tu esposa, y vos decís, yo le entregué toda mi confianza y mirá cómo me devolvió. Lo más fácil es cerrar la persiana, hacerle la cruz, pero Dios no nos hizo eso. Dios no nos hizo la cruz, sino que Él fue a la cruz. Aleluya, para restaurarnos. Entonces hoy quiero que recibas esta palabra porque sé que te está abriendo el corazón para generar un círculo. Mira, el diablo vino a generar un problema, un malestar en tu casa. Y Dios viene ahora a abrir, hermano, un portón de círculos de bendición. Tu historia va a terminar súper bien. Y la de tus hijos y tus nietos y los hijos de tus nietos por 1000 generaciones en el nombre de Jesús. Así que levanta tus manos y recibí esta bendición. Señor, gracias. Gracias por el poder que nos das para generar círculos benditos, círculos de gloria, círculos virtuosos que no paran más, donde la bendición fluye y fluye y fluye y no se detiene. Señor, en tu santo nombre, hoy recibimos esta palabra para soltar esos círculos, Señor. Iniciar, provocar esos círculos en nuestra casa, en el hogar de cada uno de nosotros y también acá en la iglesia, Señor, que es casa, nuestra casa MCN. Quiero pedirte en este momento de oración, mi hermano, mi hermana, que traigas a memoria a una ovejita así, a un hijo, una hija, a un pariente, a algún miembro de la familia, que nadie lo quiere, que todos le dijeron, andate, mejor que estés lejos. Y que le pidas al Señor que Él te guíe, porque tal vez esa alma sea la oportunidad de iniciar un círculo de bendición que no se va a detener nunca más en tu casa y en tu ministerio. Quiero que recibas en el nombre de Jesús esta impartición. Lo hago
en nombre y en autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hago apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistralmente. Lo hago bajo manto paternal, no solo de uno, sino de 2 padres espirituales que Dios me ha dado. Y lo hago también como alguien que lo vive. Y me refiero a esta impartición, que recibas en el nombre del Señor la unción para extender tu manto y cubrir al que está golpeado, al que es desahuciado, al que los demás dicen, sacalo, este no sirve. Que recibas esa gloria ahora en el nombre de Jesús. La gloria del buen samaritano. De ir por ese que el otro pastor rechazó, que el otro sacerdote ignoró, que el levita le pasó por encima. Ir por ese. Y vas a generar un círculo virtuoso de restauración y de bendición. Aleluya, aleluya. Y si un día te tocara a ti estar tirado y necesitado, vendrán a ayudarte, vendrán a restaurarte del norte, del sur, del este y el oeste. Soplarán los 4 vientos, porque todo lo que uno siembra, cosecha. Aleluya. Así que bajo esta gloria, bajo esta unción, que Dios te traiga a memoria a alguien a quien tenés que ir a abrazar. Tal vez en tu familia hay uno que le dicen, vos sos lo peor, no sé para qué naciste en esta familia, solo trajiste vergüenza. A ese quiero que lo pongas en tu mente ahora, a ese, y que lo abraces acá en oración. Y que después de este altar familiar lo vayas a buscar en esta semana, en estos días. Orá a Dios, pedí que el Espíritu Santo te guíe. Cubran al que está desnudo. Cubran al que está desnudo. Cubran al que está desnudo. No te pido que seas más bueno que Dios. No te pido que vayas a apañar el pecado de nadie. No, no. Pero sí que con la guía del Espíritu restaures al que todos dejaron tirado o tirada.